la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría de Extensión y Cultura y la Facultad de Artes Visuales, agradece la presencia de todos ustedes en este patio ala sur del Colegio Civil para participar en la 6ª edición de la Cátedra de Arte Latinoamericano Fernando Botero. Para inaugurar la cátedra, escucharemos la charla magistral a cargo del escritor Fernando Botero Quintana, organizada por la Facultad de Artes Visuales de la máxima casa de estudios. Nos acompañan en nuestro presidium el doctor José Javier Villarreal, secretario de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hola, bienvenidos. La doctora Verónica Lisset Delgado Cantú, directora de la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. También nos acompaña Fernando Botero Quintana, escritor y nieto del maestro Fernando Botero. Agradecemos la presencia entre el público del doctor César Morado, director de Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Asimismo, agradecemos la presencia de la licenciada Marta Beatriz Ramos Tristán, directora de Desarrollo Cultural Universitario. Agradecemos de igual manera la presencia de la maestra Leticia Garza Moreno, coordinadora general del Colegio Civil Centro Cultural Universitario. Agradecemos la presencia de nuestra invitada, la maestra Rosy Loyola, presidenta de la Fundación Festival Bella Vía, El Arte Madonaro. Asimismo, agradecemos la presencia de las autoridades de la Facultad de Artes Visuales que nombro a continuación. La maestra en Artes, Ana Isabel Guzmán, secretaria administrativa. La maestra en Artes, Eva Julia de la Cerda, secretaria académica. El doctor Jesús Eduardo Oliva, subdirector de posgrado. Y la maestra en Artes, Celeste Flores, jefa del Departamento de Extensión y Cultura de la Facultad de Artes Visuales. Saludamos también con mucho gusto a la comunidad universitaria, maestros y estudiantes, así como al público que nos acompaña en este recinto cultural. Bienvenidos todos. Para dar inicio con esta ceremonia, el doctor José Javier Villarreal, secretario de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, nos brindará unas palabras. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto que estén aquí, verlos en este Colegio Civil, nuestro Centro Cultural Universitario. En nombre del doctor en Medicina, nuestro rector, el doctor Santos Guzmán López, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es un placer saludar al público reunido en este patio ala sur del Colegio Civil, origen de nuestra máxima casa de estudios, para participar en la charla magistral que inaugura la Cátedra de Arte Latinoamericano Fernando Botero 2025 de la Facultad de Artes Visuales de nuestra universidad. Celebro la participación en este evento inaugural
de la doctora Verónica Lisset Delgado Cantú, directora de la Facultad de Artes Visuales de nuestra universidad, así como del escritor Fernando Botero Quintana, quien ofrecerá la charla magistral que inaugura esta cátedra que tanto nos honra y nos da un enorme placer estético. También agradezco la asistencia de las autoridades universitarias e invitados que nos honran con su presencia, como se mencionó, al doctor César Morado, director de Historia y Humanidades, a la licenciada Marta Beatriz Ramos Tristán, directora de Desarrollo Cultural Universitario, a la maestra Leticia Garza Moreno, coordinadora general del Colegio Civil, Centro Cultural Universitario, que es nuestra anfitriona, y a nuestra invitada de lujo, la maestra Rosy Loyola, presidenta de la Fundación Festival Bella Vía de Arte Madonaro. De igual manera, saludo a la comunidad, maestros, alumnos y personal administrativo de la Facultad de Artes Visuales, así como el público que nos acompaña. Sean todos bienvenidos. La relación del maestro Fernando Botero con nuestra máxima casa de estudios es cercana y entrañable. En 2008, la universidad le concedió el doctorado honoris causa por su brillante trayectoria y su contribución al arte latinoamericano y obviamente al arte mundial. Y en 2019 donó a nuestra institución la pintura Arcángel, patrimonio artístico universitario que hoy podemos apreciar en la sala del Colegio Civil que lleva su nombre. Asimismo, la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Facultad de Artes Visuales, creó en 2020 la Cátedra de Arte Latinoamericano Fernando Botero, que desde entonces ha impulsado el estudio de la obra de este gran artista colombiano, así como la difusión, la enseñanza y la investigación del arte de América Latina. Saliéndome un poquito del protocolo, también es digno de mencionar, a mí me encanta mencionarlo, que en mis paseos por el centro de la ciudad de Monterrey tenemos una obra realmente bellísima del maestro Botero, que es ese caballo que está en la Macroplaza, que realmente verlo aparecer así en la oscuridad de la noche es una belleza. En la edición 2025 de la Cátedra de Arte Latinoamericano Fernando Botero se presentarán en la Facultad de Artes Visuales de nuestra universidad una serie de talleres, conferencias, una función de cine y una exposición colectiva, mientras que en este patio ala sur del Colegio Civil tendremos el honor de disfrutar de la charla a cargo del escritor Fernando Botero Quintana, quien además de compartir el nombre y apellido de su abuelo, es un conocedor de la vida y obra de este gran artista. Agradecemos que haya aceptado la invitación de visitar esta universidad que lo recibe con simpatía y respeto. El legado artístico del maestro Fernando Botero, uno de los creadores latinoamericanos más influyentes y queridos, permanece en las obras exhibidas en museos, galerías y plazas de un gran número de países, una buena parte de ellas donadas, lo cual nos habla acerca de su generosidad. Fernando Botero es un maestro del arte contemporáneo cuya obra continúa siendo apreciada y estudiada en todo el mundo. Sus pinturas, dibujos y esculturas se distinguen fácilmente gracias a su estilo característico, los cuerpos y objetos voluminosos, las referencias a las grandes obras del arte universal, el empleo de técnicas tradicionales, el magistral uso del color, la luz y la textura, así como el toque de humor, sensualidad y crítica social. También me gustaría destacar como una contribución de la generosidad del maestro Botero, pues su museo que está en la ciudad de Bogotá, que está abierto a todo aquel que atreva a cruzar sus puertas. Sin duda, las actividades de esta cátedra contribuirán a la formación integral de los estudiantes universitarios. No me resta más que agradecer a la comunidad y autoridades de la Facultad de Artes Visuales de nuestra universidad, dirigida por la doctora Verónica Lisset Delgado Cantú, con quien colaboramos estrechamente, y desear larga vida a la Cátedra de Arte Latinoamericano Fernando Botero de nuestra máxima casa de estudios. Esta cátedra es uno de los pilares estratégicos de la política de extensión universitaria
que lleva a cabo nuestro rector, el doctor en Medicina Santos Guzmán López. Sean muy bienvenidos. Muchas gracias. Agradecemos al doctor José Javier Villarreal por sus palabras. A continuación, escucharemos un mensaje de la doctora Verónica Lisset Delgado Cantú, directora de la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Antes que nada, quiero aprovechar para agradecer al doctor en Medicina Santos Guzmán López, rector de nuestra máxima casa de estudios, al doctor José Javier Villarreal, secretario de Extensión y Cultura de la Universidad, y a la promotora de arte y amiga Rosy Loyola, y a su hija también, Floren, por su invaluable apoyo en la organización del evento que hoy con gran gusto inauguramos, la 6ª edición de la Cátedra de Arte Latinoamericano Fernando Botero, misma que, como ya mencionó ahorita el doctor, fue instalada en febrero del año 2020 y que permanece en nuestra Facultad de Artes Visuales para ser un referente en el estudio de la obra del artista colombiano Fernando Botero y de muchos otros artistas latinoamericanos, algunos ya consagrados, algunos emergentes también. El día de hoy tenemos el honor de que nos acompañe un joven muy talentoso, a quien agradezco enormemente su presencia y la charla que en unos momentos más podremos disfrutar. Se trata de Fernando Botero Quintana, encargado de preservar y difundir el legado del maestro Fernando Botero alrededor del mundo. Gracias, Fernando, por estar hoy aquí, alentando a tantos jóvenes estudiantes de la Facultad de Artes Visuales y de algunas dependencias hermanas, quienes en un futuro podrían dedicarse o sueñan con dedicarse a la promoción cultural. Bienvenidos sean todos nuestros invitados especiales. Gracias también al equipo del doctor José Javier que está aquí presente. Muchas gracias a todo mi equipo de trabajo que también aquí está en primera fila. Maestros y estudiantes de la Facultad de Artes Visuales, de la Facultad de Medicina, de la Preparatoria número 3 y de la Preparatoria Técnica Pablo Olivas. Gracias por acompañarnos. Si me falta por ahí algunos estudiantes más, pues también gracias al público en general. Como muchos ya saben, la Cátedra de Arte Latinoamericano es un espacio de intercambio de ideas que tiene como propósito fortalecer la vinculación y la difusión cultural con otras instituciones fuera de México, pero siempre con la intención de profundizar en el conocimiento de la obra del artista colombiano Fernando Botero, así como de otros creadores latinoamericanos. La cátedra se compone principalmente de conferencias magistrales, charlas, mesas de diálogo, talleres y algunas proyecciones que se realizan durante varios días dentro de las instalaciones de nuestra facultad y están abiertas al público en general, ya que tenemos el objetivo de compartir con la comunidad estudiantil, así como con los demás miembros de la sociedad, los resultados de procesos artísticos, debates, conocimientos e ideas relacionados con el arte latinoamericano, todo esto derivado de todo lo que estudiamos a diario en la Facultad de Artes Visuales. Y en esta ocasión, como ya mencioné, contamos con la presencia de Fernando Botero Quintana, que es un máster en Administración de Empresas y nieto del maestro Botero, quien ahora, junto a otros miembros de su familia, se dedica a administrar el legado del maestro, organizando y promoviendo exposiciones de su obra por todo el mundo, lo cual, a nombre, ahora sí que de todo el mundo, agradezco mucho. En unos momentos más, Fernando, como gran conocedor de la obra de su abuelo, nos compartirá una charla titulada El arte de crear un lenguaje universal, la cual estoy segura que será de gran interés para todos los presentes. Les agradezco mucho su compañía y apoyo el día de hoy. Estoy muy contenta de verlos por acá y pues a toda la gente de artes visuales, porque este tipo de eventos, ahorita platicábamos que no siempre tiene mucha audiencia. Desgraciadamente poca gente asiste a los eventos de arte. Si fuera de fútbol estaría lleno, pero a veces desgraciadamente no tenemos como esa cultura. Por eso les agradezco mucho. Yo sé que no se van a arrepentir de estar aquí el día de hoy. Y pues qué mejor que en este maravilloso espacio de gran belleza y valor histórico, y que además alberga una de las obras del maestro Botero, que espero que todos los presentes ya la hayan visto alguna vez, que es el hermoso arcángel que tenemos aquí en la sala Botero y que se puede disfrutar de manera totalmente gratuita, también algo que debemos agradecer a nuestra universidad.
Y bueno, gracias de nuevo al doctor José Javier, a todo el equipo de trabajo que siempre, la verdad, son bien organizados, nos sentimos como en nuestra casa totalmente cada vez que venimos aquí. Y pues gracias por facilitarnos las instalaciones del Colegio Civil Centro Cultural Universitario para llevar a cabo esta inauguración. De verdad, muchas gracias a todos. Gracias. Agradecemos a la doctora Verónica Lisset Delgado Cantú por su mensaje y por presentar al maestro Fernando Botero Quintana. Pedimos al doctor José Javier Villarreal y a la doctora Verónica Lisset Delgado Cantú que tomen su lugar en el público. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un honor muy grande estar acá hoy en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estoy muy agradecido con Rosy, con Floren, con el doctor José Javier, con Verónica. De verdad, muchísimas gracias por invitarme. Yo estaba hablando ayer con Rosy y con Floren la importancia de tener una cátedra de Fernando Botero, porque mi abuelo fue una persona que estudió continuamente su arte y el arte de otros artistas, y tener ese proceso de estudio es súper importante. Entonces tener este espacio de cátedra seguramente es un honor muy grande que mi abuelo vivió eternamente agradecido al respecto. Yo quiero presentarles mi conferencia que se llama El arte de crear un lenguaje universal. Listo, así, mejor. Entonces, quería comenzar esta conferencia. Usualmente cuando las personas se dan cuenta que soy el nieto de Fernando Botero, me hacen diferentes preguntas. ¿Qué se siente llevar su nombre? ¿Algún miembro de la familia heredó su talento? ¿Por qué pintaba personas gordas? ¿Cuál es el legado más importante que te dejó como persona? Y esta me causa mucha curiosidad, aunque esta foto no lo demuestra, pero ¿por qué salía tan serio en sus fotos? Y obviamente voy a contestar esa pregunta, pero también contarles una misión fundamental en mi vida es preservar y difundir el legado de mi abuelo alrededor del mundo. Y les quiero explicar por qué. Durante toda mi vida, la verdad, me han preguntado cuál es mi pasión. Y mi pasión nunca ha sido, yo no tengo una respuesta como mi abuelo, pintar, la música. Mi pasión es incomodarme y salirme de mi zona de confort, porque cuando me he conocido fuera de mi zona de confort es cuando más orgulloso he estado de mí mismo y cuando he conocido habilidades, capacidades que no sabía que tenía. Y eso es algo que mi abuelo hizo continuamente durante su vida. Mi abuelo siempre estuvo desafiando su status quo, siempre buscó conocer más, retarse a sí mismo continuamente. Entonces esa es la fuente para mí de inspiración. Mi abuelo, para contarles la historia de mi abuelo nació en Medellín, en Colombia, en una ciudad industrial, en 1932, en una ciudad industrial, pero no muy conocida por abrir las puertas a expresiones culturales ni artísticas. Estas son fotos de Medellín en esa época. Y mi abuelo nació en una familia muy humilde. El papá de mi abuelo, don David, era un arriero. Él tuvo 2 hermanos, Juan David y Rodrigo. Y a los 4 años mi abuelo sufre la pérdida de su papá. Y esta foto tiene mucha relevancia porque mi abuelo se psicoanalizó mucho tiempo después, cuando tenía 60 años.
y explica el tema de la monumentalidad de las obras. Está muy relacionado con esta foto. Él veía a su papá desde pequeño, desde un caballo, entonces esta foto tiene mucho simbolismo por eso. Desde muy temprana edad, mi abuelo tenía pasión por el arte, entonces, y desde muy temprana edad se dio cuenta que tenía un talento muy especial. A los 7, 8 años, sus cuadernos de biología eran famosos entre sus compañeros de colegio. Entonces siempre se dio cuenta de ese talento. Pero antes de ser pintor, mi abuelo la verdad era torero. Y les cuento esta anécdota que es un poco graciosa, que la primera vez que se enroló, se registró en una academia de toros, de toreo, y la primera vez que estuvo en el ruedo, apenas le llegó un toro pequeño, salió corriendo y ahí se dio cuenta que su pasión, definitivamente que su vocación era completamente diferente y que tenía que seguir era pintando. Y de hecho, la primera obra que mi abuelo hace, el primer cuadro que mi abuelo vende por 2 pesos en Medellín es sobre el tema de los toros. Y acá un video, él contando esa anécdota. Que hacía todo lo que las vendiera en el almacén de don Rafael Pérez, que era el que vendía las boletas de la corrida. Entonces, don Rafael, miren, yo pinto estas boletas y tu mujer es muy aficionada a los toros. Miren, vendamos esto aquí en la almacén. Digo, sí, yo te las vendo. Tú las puse en la vitrina. 6, de acuerdo. Yo pasaba todos los días, inauguraba 3, 4, 5, 6. O sea, un día pasé, 3, 4, 5. Rafael, vendí unas, sí, vendí unas. Me dieron 2 pesos. Oye, me entregó los 2 pesos, me fui corriendo para la calle y los perdí en el camino. Fue tu primera venta. Bueno, básicamente para resumir, los que no lo oyeron muy bien, porque su acento es un poco antioqueño, muy paisa, muy de su región, pero básicamente había una tienda cerca de la Plaza de Toros. Mi abuelo le pidió a Rafael, el dueño de la tienda, que tuviera sus obras para que las pudiera vender. Él tenía alrededor de 14, 15 años y él pasaba todos los días, le dejó 6 obras y pasaba todos los días para ver si alguna se había vendido, y hasta que algún día de manera milagrosa logró vender la primera obra por 2 pesos, y cuando salió corriendo a la casa a contarle a su mamá y a sus hermanos, y en el camino se le perdieron los 2 pesos. Después, a los 14, después a los 18 años, mi abuelo decide acercarse al Colombiano, que es el periódico más importante de Medellín, y empieza a ilustrar artículos del Colombiano, y eventualmente él llegó a escribir un artículo sobre la obra de Picasso. Y así empieza a ganar algún dinero, a sostenerse alrededor de su arte. En 1952, mi abuelo, con 20 años, decide mudarse a Tolú, que es un pequeño pueblo en la costa caribe de Colombia. En ese momento, como les comenté, él vivía en una situación económica difícil, y le dijeron que en Tolú la vida podía ser fácil, en el sentido que él podía pescar durante el día y dedicar el resto del día a pintar. Y en Tolú pasó algo extraordinario. Él un día estaba pescando y vio a un grupo de hombres cargando el cuerpo de un hombre muerto. En ese momento había una guerra civil en Colombia, una guerra política civil en Colombia, pero esto marcó a mi abuelo de muchas maneras y se convirtió en la fuente de inspiración para esta pintura que se llama Frente al Mar, que es una pintura espectacular, y él decidió enviar esta pintura al Premio Nacional de Artistas. Y con el dinero que ganó, en vez de gastárselo celebrando en un viaje, lo que dijo fue: me quiero ir a estudiar a Europa, y eso fue lo que hizo. Viajó en ese mismo año en un barco de vapor, viajó a España, llegó a Madrid. Era un Madrid muy diferente obviamente al de hoy en día. Esas son algunas fotos de esa época en Madrid. Y lo primero que hizo fue inscribirse en la Academia San Fernando, una academia de arte muy conocida de España. Y otra vez empezó a ir al Museo del Prado a estudiar a Velázquez, a Goya, los artistas que admiraba. Y otra vez
la vida de mi abuelo es una serie de acontecimientos casuales que se unen de suerte, pero otra vez pasó algo extraordinario. Él estaba caminando por una calle en Madrid y vio un libro que estaba desplegado en una librería, y ese libro tenía, en la portada del libro había esta pintura de Piero della Francesca. Piero della Francesca fue uno de los grandes artistas del Renacimiento, y ahí mi abuelo dice que eso fue el momento, un antes y un después en su vida, el momento crítico de su vida, porque quedó maravillado al ver esta pintura tan increíble. Y otra vez, mejor que él cuente cómo fue esta experiencia. Y ahí, en 1953, él llega a Florencia. Obviamente, maravillado por lo que ha visto, siguiendo la historia de Piero della Francesca, decide moverse a Florencia. Y en Florencia, lo que lo cautivó fueron los artistas del Renacimiento. Lo que hicieron los artistas del Renacimiento fue redescubrir el uso del volumen, que era una técnica de la Roma antigua y la antigua Grecia. ¿Y por qué es importante el tema? Antes del Renacimiento, los artistas, mejor dicho, uno veía un cuadro y era una dimensión, uno veía lo que estaba de frente. Lo que hicieron los artistas del Renacimiento fue que esos cuadros lograban ver profundidad en los cuadros, expandir el volumen. Entonces, eso hace que uno vea las formas detrás. Uno vea, por ejemplo, en esta pintura de Giotto, uno pueda ver la catedral detrás. Eso fueron lo que hicieron los artistas del Renacimiento, y esa es la contribución magnífica que hicieron a la historia del arte. Y mi abuelo obviamente quedó magnificado por lo que vio, y eso lo cautivó de los artistas del Renacimiento, y ahí empieza a estudiar todo el tema del volumen. Esta, de hecho, es una de las primeras pinturas que mi abuelo pinta después de... Y ahí se ve claramente la influencia de los artistas del Renacimiento. Como escapándome en el tiempo, quiero traer a ustedes unos recuerdos de lo que fue mi amistad con Fernando Botero. Una vez tenía una novia, él siempre tenía novias. Él, muy eufórico, cuando le iba bien su pintura, decía: "Ragazzi, facciamo una festa". Recuerdo entonces aquella frase que quisiera traer ahora: "Ragazzi, facciamo una festa". Este es un pintor colombiano que se llama Aníbal Gil, que estuvo con mi abuelo en Florencia en el 52, y era recordando, pues mi abuelo veía frustrado con el tema de, pues, pintando, encontrando su propio estilo, y recordando cómo obviamente tenían época de celebrar y cómo cambiaba su carrera, y cuando descubría y cuando podía pintar lo que él quería. Bueno, esta es finalmente mi abuelo. La carrera de mi abuelo en esa época en Europa se le termina el dinero que se había ganado en su premio, y más o menos en el año 54-55 decide volverse a Colombia. En el año 55, cuando decide volverse a Colombia, mi abuelo se convierte en profesor de la Universidad de los Andes, una de las instituciones más importantes de Colombia. Siendo profesor, conoce a mi abuela y se casan y deciden mudarse a México. ¿Por qué México? Y esa es la conexión tan importante que tiene la familia con México, porque en México, en ese momento, el presidente Ruiz Cortines, el presidente de México, le extendió una invitación a los artistas latinoamericanos a estudiar el muralismo de Diego Rivera. Diego Rivera se muere en el año 57-58, y Diego Rivera en ese momento se estaba muriendo, y se acercó al presidente Ruiz Cortines y le dijo: presidente, me voy a morir, pero el problema no es que yo me vaya a morir, el problema es que mi técnica, todo el tema del muralismo mexicano, va a morir conmigo. Por favor, creemos una convocatoria para invitar a artistas de Latinoamérica para que estudien mi trabajo. Y eso fue la razón por la cual mis abuelos llegan a México en el año 56. Mi abuelo participó en talleres, algunos en los que estaba Diego Rivera, y ese periodo fue crítico para mi abuelo porque fue cuando descubrió su estilo. La forma como mi abuelo descubrió su estilo es fascinante, porque en alguna de esas tareas de los talleres le pidieron que fuera a un mercado en Ciudad de México y que pintara una guitarra con una naturaleza muerta con guitarra. Mi abuelo fue al mercado de La Lagunilla
y no encontró una guitarra, sino encontró un guitarrón, que son esas guitarras grandes que usan los mariachis. Y a las 2 de la mañana pintando esa guitarra, hizo el hueco de la guitarra mucho más pequeño de lo normal. Y ahí fue cuando él se dio cuenta que el volumen de esa guitarra se expandió completamente. Y ese fue como el momento eureka, como el momento crítico. Y otra vez, nadie mejor que él para contar esta anécdota. El arte, para que sea universal, tiene que ser local. Estaba un día haciendo un boceto de estos, hice una mandolina con unas formas pues muy abundantes, muy generosas, y en el momento de poner el hueco del instrumento que está en todo el centro y que es relativamente grande, lo hice más pequeño de lo que es, y me di cuenta que era como que hubiera explotado la mandolina. Entonces hubo todo como que creció en monumentalidad, creció en todo sentido. Entonces me puse a mirar este boceto y me pareció que algo había pasado importante ahí. Bueno, mi talento fue haberme dado cuenta de lo que había sucedido ahí, que era importante para mí. Este es el cuadro que mi abuelo menciona en el video, la mandolina sobre una silla, que hoy pertenece a un museo, el Museo Nacional de Colombia. Después de descubrir su estilo, obviamente ya queriendo seguir explorando y pintar ese estilo, decide mudarse a Nueva York, que en los 60s era el epicentro, la ciudad del epicentro del arte en el mundo. Pero mi abuelo iba en contravía con lo que estaba pasando en ese momento en el arte. En ese momento el arte era pop art, arte abstracto. Mi abuelo era arte figurativo, entonces iba en contravía a lo que estaba pasando. Y otra vez, lo que les decía al principio, el tema de incomodarse. Le encantaba estar continuamente incomodándose. Estos son los primeros dibujos que él hizo cuando descubrió su estilo. Y otra vez pasa algo extraordinario. Eso fue más o menos en el año 63, 64. Dorothy Miller, que era la curadora del MoMA, del Museo de Arte de Nueva York, estaba visitando el estudio de un artista en un barrio de Nueva York. Ese artista a su vez le comentó que había un artista colombiano que tenía su estudio en un piso abajo. Dorothy Miller decide tocar la puerta del estudio de mi abuelo, conoce a mi abuelo y queda maravillada por lo que ve la obra de mi abuelo, y decide adquirir esta pintura que se llama Mona Lisa de 12 años, una versión del cuadro de la Mona Lisa de 12 años, y lo adquiere para el museo, para la colección del MoMA. Y ahí mi abuelo empieza a ganar reconocimiento en el mundo del arte. Y empieza a seguir pintando, empieza a ganar en los 60s, empieza a ganar reconocimiento sobre todo en Nueva York. En los 70s comienza una época de ganar reconocimiento en Europa sobre todo. Estas son algunas pinturas de esa época. Y en los 70s también toma una decisión radical en su vida. Mi abuelo en los 70s empieza a ser parte de la Galería Marlboro, que en su momento era la galería de las más importantes en el mundo. La Galería Marlboro tenía muy pocos artistas, bueno, entre esos Francis Bacon, Henry Moore, y Henry Moore se acercó a mi abuelo y le comentó: Botero, sus pinturas parecen esculturas, debería intentar explorar esa técnica. Entonces mi abuelo en el año 74, entre el 74 y el 79, toma la decisión de dejar de pintar y dedicarse a una nueva técnica y convertirse en escultor. With the typical sort of commitment that my father has shown throughout his life to absolutely everything he does, he decided to stop painting for a full year and committed himself to learning the art of sculpting. Si no lo hago ahora, no lo haré nunca. Entonces paré de pintar y me puse a trabajar como escultor, haciendo cosas muy pequeñas, muy tímidas, pero bueno, hay que empezar por algo. I remember a phrase that my father said: a good artist looks for solutions, a great artist looks for problems. One of the problems that he created for himself was to learn the techniques of the Italian Renaissance artists.
Y ahí en el video quiero resaltar una frase que dice mi abuelo, que a mí me ha cautivado siempre mucho, y es: un buen artista busca problemas. No, un buen artista, perdón, busca soluciones, un gran artista busca problemas. Otra vez, el tema de incomodarse continuamente a sí mismo, salir de su zona de confort. Él decide convertirse en escultor en Pietrasanta, que era un pequeño pueblo en Italia, y obviamente se convirtió en un lugar sagrado para la familia. Y hoy quiero compartirles un par de anécdotas. Yo a mi abuelo lo veía una vez al año, nada más. Yo vivía en Colombia, él vivía en Italia, vivía en Nueva York. Pero habían dos momentos. El momento sagrado de la familia era pasar los veranos en Pietrasanta, esta pequeña localidad en Italia. Y la verdad, me acuerdo, el primer recuerdo que tengo cuando pequeño es esconderme y como espiarlo mientras que pintaba, y nos escondíamos con mis primos, con mis hermanos, y muchas veces él nos invitaba a su estudio a terminar de pintar. Para un niño pintar, pues, un momento de alegría. Entonces terminábamos, nos invitaba sobre todo a hacer como unas pinceladas en la parte de abajo de los cuadros, nos invitaba a terminar los detalles, los bigotes de los cuadros, de los personajes de sus cuadros, y obviamente por ejemplo, cuando salíamos, cuando nos íbamos, borraba todo lo que hacíamos, pero estar con él, verlo pintar, pues para un niño era sumamente especial. Y en Pietrasanta, cuando ya crecí, habían dos momentos cuando yo podía disfrutar su compañía. Uno era a la hora de la comida y otro era cenando. Yo me peleaba con mis primos, yo me peleaba con mis hermanos para ver quién se podía sentar al lado de él. Obviamente oírlo hablar de arte era espectacular, pero oír otras anécdotas como cuando conoció al Che Guevara, a Henry Kissinger, o una vez que invitó a Carlos Fuentes, el gran escritor mexicano, pues era un privilegio enorme. Entonces esos eran los momentos que nos encantaba disfrutar como familia. Y obviamente cuando la gente me pregunta cuál es mi pintura favorita, yo tengo dos. Esta es una de ellas, y esto es un fresco que mi abuelo hizo en Pietrasanta, en una iglesia que se llama Iglesia de la Misericordia. ¿Y por qué es mi favorito? Porque tiene un gran simbolismo. O sea, mi abuelo lo invitó a este pueblo en Italia. Entonces, para mi abuelo tener un cuadro, un fresco en la cuna del Renacimiento, pues tiene una gran representación, un gran significado. Entonces, para mí es uno de mis cuadros sin duda favoritos de mi abuelo. The Monumental Sculpture exhibition that happened in 1992 on the Champs-Élysées, it was the first time the French government had ever lent its public spaces to the exhibition of a living artist, and that artist wasn't even French. That exhibition marked the beginning of a series of very important exhibitions of monumental sculptures that took place at least in 20 to 25 of the most important cities in the world. The show on Park Avenue was one of many shows that he did all around the world of his outdoor pieces. Very gigantic, beautiful, huge pieces. Very exciting to see in the middle of an important city your work that everybody relate to them. The big crowd, they look, they take photos, they touch the sculptures. I'm not upset that they touch it. In these large forms, this sort of middle ground between references to high art and references to his own sense of both humor and interest in everyday life sort of melds into the sculptural form. It really does speak a universal language. And by putting them in all these cities all around the world, all of a sudden everybody knew who he was. Who is the most recognizable figure right now in the art? He is possibly still the most well-known living artist. Go to China, go to India, go to France, go to Spain, Latin America. Show Botero, dice Botero. He had been dealing with fame and with success the last 6 decades. Este era un video como una recopilación. En los 80s, mi abuelo empieza a ganar reconocimiento en el mundo del arte, empieza a tener exposiciones en los 90s. Esta es una exposición que tiene en Champs-Élysées, en París, en el año 92, y era el primer artista vivo que realizaba esta exposición, entonces fue sumamente importante. Esta es otra exposición que él tuvo en Park Avenue, en Nueva York, otra en el Paseo de los Recoletos de la Castellana.
Y acá, para contarles algo que a mí me conmueve mucho y me honra mucho, desde los 80s mi abuelo empezó a coleccionar arte de diferentes artistas, de Miró, Picasso, Chagall, y en el año 2000, cuando pequeño se hizo una promesa a sí mismo, cuando era adolescente, y es: el día de mañana yo quiero que los niños en Colombia tengan acceso a las expresiones artísticas, porque yo no lo tuve, entonces quiero prometerme eso y quiero lograr eso. Por eso toma la decisión de donar su colección privada a Bogotá, a 2 museos, al Museo de Bogotá y al Museo de Medellín. Y quiero leerles algo que para mí encapsula perfectamente el propósito de la donación. Algunas personas me han preguntado cuál es el sentido de esta donación. El sentido de que estas obras queden en Colombia en un momento en que el país está viviendo días tormentosos. Y la respuesta es que precisamente porque nuestra patria está acosada por la violencia, es que esta colección debe quedar aquí. A la barbarie hay que oponerse con civilización, a la violencia con cultura, a la tolerancia debemos oponernos con el arte, porque el arte no es un capricho que adorna una sociedad, sino una necesidad espiritual que debe ser compartida con entusiasmo. Para mí esa frase encapsula perfectamente el propósito de la donación que él hizo a Colombia, tanto a Bogotá como a Medellín. Después, bueno, de haber expuesto en diferentes partes del mundo, en el año 2008 mi papá, Fernando Botero Sea, estaba cenando con mi abuelo y con su esposa Sofía, y mi papá le hace una pregunta simple pero profunda, como ¿qué es lo que te falta a ti alcanzar como artista? Y mi abuelo responde con una palabra: China. Mi papá entonces empieza a trabajar con Juan Camilo, con la ayuda de Juan Camilo Montaña, con la ayuda, pues, como curadora, mi tía Lina también, y empiezan a trabajar en este propósito de llevar a mi abuelo a China. Les toma 7 años, pero en el año 2015 inauguran esta exposición. Esta es una foto en la Ciudad Prohibida en Beijing, y fue una exposición que después estuvo en Shanghái y en Hong Kong. Esto es una anécdota que me olvidó contarles, pero muy importante obviamente. En los 20s, cuando mi abuelo estaba en Europa, uno de los artistas obviamente que más admiraba era Picasso. Mi abuelo entonces en ese momento se movilizaba en una Vespa por toda Europa, en una pequeña moto, y trata de conocer a Picasso. Picasso tenía su estudio en el sur de Francia, y mi abuelo trata de ir a conocerlo, toca la puerta de Picasso y básicamente le dicen: Picasso no quiere salir, no lo quiere conocer. Pero pasa algo extraordinario en el año 2017, cuando el gobierno francés invita a mi abuelo a tener un diálogo artístico con Picasso en Aix-en-Provence. Esto fue en el año 2017. Y eran obras de diferentes temáticas de Botero expuestas con las de Picasso. Y quiero mostrarles una foto que para mí es muy conmovedora, que es esta foto de acá. Esta foto tiene mucho simbolismo también, y es mi abuelo viendo su obra siendo expuesta con la de Picasso. Entonces fue un gran anhelo que él tuvo durante toda su vida, y es una foto sumamente emotiva para mí. Finalmente quiero terminar, ya terminando la conferencia, para contarles algo. Esta es una anécdota que a mí me conmueve muchísimo, y es en 2015, cuando se inaugura la exposición de mi abuelo en Beijing, un grupo de artistas, una comunidad de artistas, invita a mi abuelo a que lo visiten, a que mi abuelo visite esa comunidad. Esta comunidad de artistas había estudiado la obra de mi abuelo desde los 70s, desde los 80s, y mi abuelo obviamente estaba sumamente conmovido de saber que esta comunidad de artistas admiraba profundamente su trabajo. Y otra vez, para mí fue un momento de entender, porque no hay nada más universal que una obra que es inspirada en Colombia, en los recuerdos que mi abuelo tuvo en Colombia, sea reconocida en China. Eso para mí es el significado total de la universalidad, y de cómo mi abuelo logró dominar el arte de crear ese lenguaje universal. Y para mí hay 4 cosas que explican por qué lo logró. Siempre le rindió tributo a las influencias, estudiando a los artistas del Renacimiento, entender que había un proceso, continuamente estudiando. Mi abuelo nunca dejó de estudiar. De hecho, en la forma de entender los colores, por ejemplo, él estudió a Rafael para entender cómo podía balancear los colores en sus pinturas, para usar una paleta de colores solamente con 4 colores, pero para que esos 4, 5, 6 colores se pudieran balancear dentro de sus pinturas. Entonces nunca paró de rendir el tributo a los
artistas que él admiraba. También él fue siempre leal a sus raíces, siempre entendió que para que la gente lograra identificar su obra alrededor del mundo, él no podía pintar algo, un paisaje de Europa, él tenía que pintar algo que realmente era autóctono y algo de Colombia, algo auténtico. Descubriendo y dominando su propia voz y su propio estilo, le tomó, como dice en el video, el momento clave fue pintarlo y fue entender que había descubierto su estilo, entonces eso es algo magnífico también, y siempre persiguió tener su propia voz y su propio estilo. Y lo cuarto, que para mí sin duda tiene mucha relevancia, es la consistencia en retarse a sí mismo. Lo que les decía, que a mí me produce profunda admiración, es que fue una persona que se incomodó siempre a lo largo de su vida. No solamente pintó óleo, entonces dominó cómo pintar en óleo y después pasó a la acuarela, pasó al dibujo en lápiz, después pasó a la escultura, entonces continuamente se retó a sí mismo. Y ya para terminar, contestar esta pregunta, ¿cómo me siento llevar su nombre? Pues es una fuente de inspiración muy grande para cumplir mis sueños, aferrándome a mis raíces y aferrándome a esa convicción de nunca dejar, siempre incomodarme, nunca acomodarme y siempre buscar nuevos espacios donde pueda crecer. Muchísimas gracias. Agradecemos a Fernando Botero Quintana y a nuestro público por este intercambio de ideas. A continuación, pedimos a la doctora Verónica Lisset Delgado Cantú, directora de la Facultad de Artes Visuales, y al doctor José Javier Villarreal, secretario de Extensión y Cultura, subir al presidium para entregar al escritor Fernando Botero Quintana su constancia de participación en la Cátedra de Arte Latinoamericano Fernando Botero 2025.